¿Tú crees que beneficia ese puritanismo que hay en el liberalismo? Depende de qué entendamos por puritanismo. Si te refieres a si creo que el liberal ha de ser fiel a sus principios, sí, por supuesto. No, más bien a intentar ser, digamos que lo más radical posible y tachar a los que sean menos radicales como menos liberales, por así decirlo. Bueno, ahí yo distinguiría entre estrategia y táctica, ¿no? O entre luces largas y luces cortas. Yo entiendo que por cuestiones tácticas, pues una persona, o simplemente por honestidad intelectual, es decir, obviamente no digo que toda persona liberal tenga que abrazar un ideal maximalista liberal si no lo comparte o si no lo considera funcional, ¿no? Pero estoy pensando más bien en, imaginemos una persona que cree que una sociedad plenamente libre, sin restricciones a la libertad individual de ningún tipo, más allá de las necesarias para salvaguardar la libertad individual de otros, que ese tipo de sociedad podría ser funcional, pero que decide por, bueno, pues, tener una buena imagen frente a la opinión pública o por miedo a la presión social, defender ideas de tinte mucho más moderado, mucho más tibio, si lo queremos. Ahí sí creo que esa persona, salvo que sea una táctica para luego ir desplegando más a largo plazo, más estratégicamente, o ir colocando ideas más radicales en la opinión pública, sí que creo que esa persona estaría traicionando los principios liberales, porque y de cualquier otra ideología, no solo del liberalismo, pero uno ha de ser suficientemente valiente como para defender lo que cree frente a aquellos que, con buenos o malos argumentos, le están llevando la contraria. Si son con buenos argumentos, tendrá que replantearse las cosas. Si son con malos argumentos, defender sus ideas hasta las últimas consecuencias, mientras siga creyendo que está en lo cierto y que el otro está equivocado. Entonces, claro, si uno lo que hace es criticar a terceros porque no son lo suficientemente valientes como para defender principios e ideas liberales en los que en la esfera privada creen pero no se atreven a transmitirlos en público, sí que creo que esa crítica está bien dirigida. Si en cambio en lo que entramos es en un concurso, en el que muchas veces se entra, de a ver quién es más radical, no porque ese concurso tenga algún fundamento, sino simplemente porque yo quiero ser el más radical de todos y así soy el más ortodoxo y el más envalentonado, sin, ya digo, tener una idea muy clara de cómo funcionarían las cosas en esa carrera o en ese concurso por la radicalidad, y sin llegar a plantearse o pretender dogmatizar que no puede haber ningún tipo de debilidad, ningún tipo de problema en su esquema teórico para así pues, poder defender esa radicalidad con aparentes argumentos, sí creo que eso no es beneficioso para el liberalismo, porque aleja al liberalismo de la realidad. Y cuidado, con esto no quiero decir que la realidad no pueda llegar a ser prácticamente anarquista. Lo que estoy argumentando no es en contra de la factibilidad del anarquismo, que no sé si es posible o no, y ahí pues lo suelo señalar, intento no mojarme porque no lo tengo claro, pero quizás sea posible el anarquismo, y si uno tiene buenos argumentos de peso, argumentos sólidos para defender el anarquismo desde un punto de vista liberal, adelante con ello, me parecerá muy honesto. Lo que estoy criticando es quien defiende el anarquismo o modelos liberales cercanos al anarquismo sin buenos argumentos, solo por una especie de estatus como el más liberal dentro del grupo de los liberales. Es justo a lo que me refería, que muchas veces se pelea por ser como el más puro, entre comillas, buscando como ese extremismo, creyendo que te hace mejor que el que a lo mejor es, no sé, minarquista. Que en muchos casos, frente a la opinión pública, podría ser también incluso radical. Sí, pero insisto, si uno es radical o es puro, en el sentido de que lleva las ideas hasta las últimas consecuencias, y es capaz, o posee, digamos, un modelo y una comprensión de la realidad histórica que le permite defender sólidamente esa postura, me parece perfecto que lo haga. A mí me encantaría poder hacerlo, pero no me siento a día de hoy capacitado para llevar las ideas hasta esas últimas consecuencias, porque no lo veo claro hasta las últimas. Sí lo veo claro hasta casi las últimas. Eso no significa que no pueda estar equivocado, significa que de momento creo que no lo estoy, o que no se me han presentado suficientes buenos argumentos como para que piense que lo estoy, como cualquier otra persona que tenga una opinión más o menos formada de algo. Ahora, si uno, y eso es muy típico entre los jóvenes, a todos nos ha pasado, a mí también, si uno simplemente entiende 4 o 5 principios del liberalismo, que está muy bien que los entienda, y dice, bueno, pues si estos principios son correctos, hay que aplicarlos en cualquier circunstancia, en cualquier contexto, sin ningún tipo de ambigüedad,
y cualquiera que coloque alguna duda sobre su aplicabilidad, pues es un traidor o es un impuro. Eso, si no tienes una buena idea de cómo esos principios funcionarían en la realidad, ya digo, ese modelo del mundo y esa comprensión histórica que avale esa defensa que estás haciendo, pues desde luego, como digo, creo que perjudica a cualquier movimiento político, filosófico, ideológico, porque lleva a que al menos el común de los mortales, no digo la ortodoxia dentro de ese movimiento, pero el común de los mortales vea una incompatibilidad entre lo que se está defendiendo y el mundo tal cual es o tal cual puede llegar a ser si no le explican cómo puede llegar a ser con bastante detalle y persuasión.